Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al sexto episodio del desarrollo de un juego web. En este episodio aprenderemos a poner en marcha a JavaScript. Recordad, JavaScript se ejecuta dentro de nuestro navegador web. Y cuando entramos en la página, aunque JavaScript está activo y preparado para actuar, si no lo llamamos nunca lograremos nada. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer en este episodio es entrar a nuestra carpeta raíz. Recordad lo que os dije, la carpeta raíz es la carpeta que contiene toda nuestra web. Actualmente solo tenemos un archivo llamado index.php. Ahora, vamos a crear una carpeta, ¿de acuerdo? Vamos a llamar a la carpeta JS. JS simplemente es una carpeta donde guardaremos todos los archivos JavaScript que vamos a utilizar para el juego. Bien. Vamos a crear dentro nuestro primer archivo JavaScript. Voy a hacerlo desde Sublime Text por si estáis en Windows, ya que recordad lo que os expliqué. Si ahora creamos un archivo .js, Windows le pegará detrás el .txt, lo cual es extremadamente molesto. Así que hagámoslo por aquí. File, New File o Nuevo Archivo, si lo tenéis en castellano. Voy a darle a Control S para guardar. Vamos a entrar a JS y a este archivo lo voy a llamar inicio.js. Todos los archivos JavaScript por convención llevan una JS detrás. Bien, así que ahora debería haber aparecido por ahí como veis. Muy bien. ¿Cómo hacemos que JavaScript comience a ejecutarse dentro de nuestra página web? ¿Cómo lo llamamos? Normalmente existen unas cosas llamadas eventos que nos permiten ejecutar código cuando pasa algo. Por ejemplo, cuando el usuario cambia el tamaño de su ventana, cuando hace clic con el ratón izquierdo o con el ratón derecho, cuando... no lo sé. Por ejemplo, cuando mueves el cursor y cambia la coordenada del ratón, eso también es un evento. Nosotros vamos a utilizar un evento para que nuestro JavaScript comience a ejecutarse. Y ese evento es un evento que se lanza cuando la página ha acabado de cargar. Cuando nosotros entramos en nuestra web, digamos que el navegador, que en este caso es Chrome, le hace una petición al servidor, que en este caso es XAMPP. Y el servidor le da esta página HTML. Y entonces lo que tiene que hacer el navegador es cargar todo el HTML. En este caso es poco, solo tenemos 2 titulares, pero puede ser mucho, como sin duda sabréis de todas las webs que habréis visto ya navegando por ahí. En cualquier caso, cuando toda la web está lista y cargada, se lanza un evento. Y con JavaScript nosotros podemos recoger ese evento para iniciar nuestro código. Bien. Para hacerlo, tenemos que usar primero un objeto que posee JavaScript y que se refiere al documento HTML. Este objeto se llama document. Tal que así. Y ahora vamos a utilizar la función llamada addEventListener, ¿de acuerdo? Os explico un poco. Esto es una función, es decir, es una porción de código que puede ejecutar o hacer algo. Además, notad que el nombre lleva una notación que se conoce como la joroba del camello, es decir, cada palabra se separa con una mayúscula inicial, menos la primera, que va en minúscula, ¿de acuerdo? Así que cada vez que hay una palabra nueva, esta empieza por mayúscula, excepto la primera palabra. Así que esta función se llama addEventListener. No es que me la haya inventado yo, es una función que le pertenece al documento. Y aquí podemos declarar que cuando pase algún evento en concreto, se ejecute nuestra porción de código, ¿de acuerdo? Bien, el evento que vamos a recoger es el siguiente: DOM content loaded, ¿de acuerdo? Os explico un poco. DOM, antes de nada, cuando escribís 2 barras como esta, podéis escribir un comentario. Eso significa que cuando escribáis aquí cualquier cosa, JavaScript lo va a ignorar, así que no lo va a ejecutar. Esto es útil por si queréis tomar apuntes de lo que os voy diciendo por si se os olvida. Así que aquí voy a escribiros esto. DOM significa Document Object Model. Básicamente, para entenderlo rápido, este código
el navegador lo convierte en una especie de árbol de objetos, donde por ejemplo tendríamos un objeto HTML y dentro de ese HTML estarían contenidos un objeto head y un objeto body. Y luego dentro del body habría otros dos objetos, el h1 y el h3. Y para resumir un poco más, se podría decir que el h1 es el hijo del body y que el body es el padre del h1, ¿de acuerdo? Esto puede que os suene un poco extraño, pero así es como se suele llamar. Así que básicamente nuestro navegador, cuando carga la página web, crea un DOM, crea el modelo de objetos del documento. Y este evento se lanza cuando la página ha sido cargada y el DOM ha sido creado, ¿de acuerdo? Así que le hemos dicho al documento que queremos añadir un evento. Ese evento va a ser cuando se cargue el documento. Luego, ¿qué queremos hacer? Queremos utilizar una función. Escribimos function y los dos paréntesis, apertura y cierre. Y después tenemos que escribir una apertura de llave y un cierre de llave. Ponemos una coma y aquí añadimos false. Del false ya hablaremos más adelante, por ahora no le prestéis atención. Hablemos mejor del function. Notaréis que tanto nuestro ATV listener tiene un paréntesis de apertura y otro de cierre, y la function también tiene un paréntesis de apertura y otro de cierre. Entre estos paréntesis se dice que las funciones aceptan argumentos, que es datos que nosotros le damos a la función para que pueda hacer cosas, ¿de acuerdo? Y en este caso, esta función es donde vamos a escribir el código que se va a ejecutar cuando este evento suceda. Bien, el código siempre se escribe entre llaves. Para que sea un poco más legible, voy a saltar la línea. De forma que ahora estamos escribiendo dentro de esta llave y de esta llave, ¿de acuerdo? Esto se conoce como una función anónima, porque esta función no tiene nombre. Por ejemplo, ATVEntListener es una función que tiene nombre, pero esta función no tiene nombre. Eso significa que no es una función importante para nosotros. No le vamos a dar ningún nombre, solo nos interesa que se ejecute y ya está. Bien, ¿qué vamos a ejecutar aquí? Podemos hacer una prueba sencilla. Vamos a usar un método muy utilizado que se llama alert. Alert es una función que lanza un diálogo con un texto. Y el texto es lo que nosotros escribamos entre estas comillas. ¿Notáis otra vez que estamos usando una función que tiene dos paréntesis que aceptan un argumento? Aquí podemos escribir algo como por ejemplo JavaScript funciona. Bien. Ahora, ¿por qué no probamos a ver si esto funciona? Vamos a entrar en nuestro juego web, recargamos la página con F5 y no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el JavaScript no está en este momento relacionado de ninguna forma con nuestro documento. Para que esto funcione, primero necesitamos incluir el JavaScript dentro del documento. Para hacerlo, vamos a declarar todos los archivos JavaScript que necesitemos durante el juego, siempre al fondo del body, ¿de acuerdo? Para declarar un documento JavaScript, escribimos una etiqueta script. Y como veis, de nuevo Sublime Text muy amablemente me ha completado lo que tiene que ir por aquí. Bien, entre una etiqueta script y otra etiqueta script de cierre. Pero lo vamos a hacer un poco diferente por aquí. Vamos a borrar esto, porque no es el tipo de atributo que necesitamos. El atributo que queremos usar se llama src, que significa source. Es decir, la fuente del código. ¿De qué archivo proviene el script de JavaScript? En este caso, tenemos que hacer la ruta, es decir, tenemos que decirle dónde está nuestro archivo. Como el index está aquí en la raíz, tenemos que decir la dirección, y la dirección sería js y luego inicio.js, así que es lo que vamos a escribir. js barra inicio.js. Vale. Ahora le hemos dicho a nuestro index.php que queremos cargar un archivo JavaScript en la página web. Por cierto, existe un debate que siempre va sobre dónde debe ponerse el script, al principio de la web o al final. Normalmente la buena idea es ponerlo al final, porque así
damos tiempo a que se cargue la web y cuando la web está cargada se ejecuta el JavaScript. De lo contrario, si el JavaScript fuera muy pesado, eso bloquearía la web y el usuario vería una pantalla en blanco durante un rato hasta que todo funcione. La cuestión, ahora debería funcionar lo que vamos a hacer. Pulso F5 y como veis aparece este mensaje. Localhost dice JavaScript funciona. Aceptar. De acuerdo, hemos invocado una ventana de diálogo con alert. Y os voy a decir más cosas. En vez de alert, podemos utilizar un método distinto, que es menos pesado, porque el alert cada vez que carguéis la página tenéis que darle a aceptar. En vez de eso, podemos utilizar el objeto console con su función log. Esto sirve para escribir una línea de texto en la consola del navegador. ¿Dónde está esa consola? Bien, hay varias formas de abrirla. Podéis darle a clic derecho en la página y darle a inspeccionar, lo cual abrirá la ventana de desarrollo que está por aquí, ¿de acuerdo? Y esto es igual en todos los navegadores. Voy a cerrarla. Otra opción que tenéis es pulsar F12, lo cual abre la misma ventana. Y si observáis, por lo menos en Chrome la consola está aquí abajo, aunque en todos los navegadores debería estar a la vista. Así que vamos a dejarlo del console.log, JavaScript funciona, ¿de acuerdo? Voy a recargar la página con F5 y como veis, JavaScript me ha escrito aquí en la consola, lo de JavaScript funciona. Recordad esta función porque es bastante útil para probar cosas y escribir datos en la consola sin tener que estar llamando a ventanas emergentes todo el rato. Además, la consola es útil, acostumbraros a mirarla porque si os equivocáis escribiendo el código os va a decir el error. Por ejemplo, imaginad que en vez de console me he equivocado y he escrito console. Cosa que no existe, pero en cualquier caso voy a recargar la página y mirad lo que ha aparecido por aquí. Nos ha salido el error. Nos dice que hay un error de referencia que no ha sido cazado. Ya os explicaré qué es eso de cazar errores algunos episodios más adelante. Pero nos dice lo siguiente, console is not defined. Console no está definido, es decir, el objeto console no existe, JavaScript no sabe lo que es. Y nos explica que se ha invocado en inicio.js2, es decir, se ha invocado en el archivo inicio.js en la línea 2. Como veis, aquí está el error. Así que vosotros estáis escribiendo vuestro código, cargáis la página y veis que lo que queréis hacer no ha funcionado o que no va como vosotros esperáis. Antes de venir a los comentarios a decirme JavaDev es que no funciona, lo que deberéis hacer es abrir esta ventana con F12 o inspeccionando la página y ver si os tira algún error la consola, ¿de acuerdo? Entonces os daréis cuenta, oh vaya, console no existe, qué tonto soy. Que por cierto, lo de tonto lo digo por mí, porque me pasa como 9 de cada 10 veces que escribo mal las cosas, ya sea por rapidez o por estar despistado. Ahora que lo hemos arreglado, si volvemos a cargar la web, veréis que todo vuelve a ir bien. Además, para más detalles, podéis echarle aquí un vistazo al árbol DOM del que os hablé. Como veis, el navegador ha construido aquí el árbol. ¿Veis? Tenemos el body, se puede desplegar, dentro tenemos el H1, el H3 y el script. Espero que os haya parecido entretenido este episodio, donde ya hemos aprendido a iniciar JavaScript. En el siguiente episodio profundizaremos aún más en JavaScript y empezaremos a escribir algunos de los archivos que nos van a hacer falta para ejecutar el juego. Esto es todo por ahora. Si os ha gustado, suscribiros, dadle a me gusta, ya sabéis, escribidme comentarios y lo que queráis. Nos vemos en el próximo episodio.